El reconocido científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Fernando Valladares, protagonizó este sábado una de las intervenciones más controvertidas y discutidas en el programa La Sexta Explica, donde abordó la reciente gestión de las lluvias torrenciales e inundaciones que han causado estragos en diversas regiones de España. Su análisis fue directo y contundente, acusando a la Confederación Hidrográfica del Júcar de haber tenido pleno conocimiento desde las primeras horas de la tarde de que las precipitaciones no cesarían y que la situación podría desencadenar una catástrofe de grandes dimensiones. Según Valladares, los datos meteorológicos disponibles en ese momento ya ofrecían un panorama claro de los riesgos inminentes, pero, pese a ello, las autoridades responsables se mantuvieron en un estado de inacción durante un periodo crítico, lo que agravó las consecuencias de esta tragedia que dejó más de 220 víctimas mortales que sepamos. Valladares explicó que, para las 3 de la tarde, las señales eran inequívocas. Tanto los datos de caudal como las proyecciones meteorológicas indicaban que las lluvias continuarían con intensidad, sin mostrar signos de disipación. Para cualquier persona con acceso a información básica sobre el clima, el peligro era evidente. Aún así, señaló que las unidades de la Confederación se limitaron a esperar sin tomar decisiones significativas que pudieran mitigar los daños. La razón detrás de esta aparente parálisis, según el científico, radicó en la necesidad de obtener la autorización del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien se encontraba en pleno regreso de un viaje oficial a la India. Esta espera de 3 horas, subrayó Valladares, resultó crítica, ya que el tiempo perdido pudo haber sido utilizado para implementar medidas preventivas que habrían salvado vidas. La contundencia de estas afirmaciones generó un gran revuelo en el programa y dejó sin palabras al propio presentador, conocido por su habitual defensa de las políticas gubernamentales. Valladares no solo desmontó el discurso oficial sobre la gestión de la emergencia, sino que también señaló las implicaciones de una respuesta tardía en un contexto de evidente crisis climática. Su intervención no solo expuso la falta de acción en momentos decisivos, sino que también puso en tela de juicio la capacidad de coordinación y liderazgo del Ejecutivo en situaciones de emergencia. El impacto de sus palabras trascendió el plató, provocando un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación sobre las responsabilidades en la gestión de emergencias en España. Su exposición, respaldada por datos científicos, evidenció la desconexión entre la información disponible y las decisiones tomadas por las autoridades, abriendo una discusión más amplia sobre la preparación y respuesta frente a fenómenos meteorológicos extremos. El científico Fernando Valladares no solo centró sus críticas en la falta de acción durante las primeras horas de la emergencia, sino que fue más allá al calificar como irresponsable e insuficiente la única medida adoptada tras horas de inacción, el envío de un simple correo electrónico a las 7 de la tarde dirigido al responsable autonómico. En su evaluación, Valladares subrayó que esta acción, dada la magnitud del problema y la gravedad de los datos disponibles desde el inicio de la jornada, estaba muy lejos de ser una respuesta adecuada para enfrentar una emergencia de tal escala. Según su análisis, la pasividad de las autoridades no solo evidenció una falta de preparación, sino que además demostró una incapacidad alarmante para coordinar una respuesta rápida y eficiente ante un fenómeno climático extremo. Sus palabras, respaldadas por datos científicos y cargadas de una justificada indignación, desmontaron lo que se ha denominado el discurso oficial sobre la gestión gubernamental de esta tragedia. Valladares destacó que, con la información ya disponible desde primeras horas de la tarde, el correo electrónico enviado era una medida desesperadamente ineficaz, especialmente cuando se estaba ante una emergencia que requería acciones rápidas y decisivas. Este retraso, que resultó letal, puso de manifiesto un fallo estructural en los sistemas de gestión de emergencias, reflejando no solo una subestimación de la situación, sino también una falta de coordinación entre las distintas entidades responsables. En este contexto, el científico advirtió que eventos climáticos de este tipo serán cada vez más comunes debido al cambio climático, y que no adoptar medidas adecuadas no solo es irresponsable, sino también extremadamente peligroso para la seguridad de la población. Las declaraciones de Valladares tuvieron un efecto inmediato fuera del plató de televisión, desatando una oleada de indignación tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Su exposición reavivó el debate sobre la capacidad del gobierno y las instituciones para gestionar crisis climáticas, y sobre la urgencia de adoptar un enfoque más proactivo y preventivo. En particular, los familiares de las víctimas, junto con diversas asociaciones civiles, no tardaron en exigir explicaciones detalladas y responsabilidades claras por lo que consideran una gestión desastrosamente tardía. Esto no se puede justificar. Las señales eran claras, y simplemente no hicieron nada a tiempo, expresó un portavoz de una de las asociaciones de damnificados, reflejando el sentir de muchas familias que todavía están procesando el impacto de la tragedia. La presión pública no se detuvo ahí. Numerosos activistas y ciudadanos comunes se sumaron al clamor por una investigación exhaustiva que aclare las razones detrás de la inacción, con la esperanza de evitar que algo así vuelva a suceder.
Para muchos, el fracaso de las autoridades en esta ocasión no es un incidente aislado, sino un síntoma de problemas más profundos en la gestión de emergencias, la planificación urbana y la respuesta ante los desafíos del cambio climático. En palabras de un analista entrevistado tras las declaraciones de Valladares, lo que estamos viendo es un ejemplo claro de cómo el cambio climático está poniendo a prueba nuestras instituciones, y por ahora, están fracasando estrepitosamente. En su apasionada intervención, Fernando Valladares reiteró con firmeza que las señales de alerta eran inequívocas desde las primeras horas del día y que la continuidad de las precipitaciones no dejaba lugar a la incertidumbre. La persistencia de las lluvias, combinada con datos meteorológicos accesibles para cualquier ciudadano conectado a Internet, ofrecía un panorama claro y preocupante sobre el peligro inminente. No era necesario ser meteorólogo ni contar con un puesto en la Agencia Estatal de Meteorología para entender la gravedad de la situación. Los datos estaban ahí, a disposición de todos, y mostraban un aumento sostenido en los caudales que hacía evidente el riesgo de inundaciones catastróficas, declaró Valladares con una vehemencia que no dejó lugar a dudas sobre su indignación. Según el científico, la respuesta debería haber sido inmediata, pero en lugar de actuar, las autoridades se paralizaron por trabas burocráticas y políticas, dejando a la población indefensa ante una catástrofe que, en gran medida, podría haberse evitado si se hubieran tomado decisiones a tiempo. Valladares destacó que esta falta de acción no solo representa un fallo en la gestión específica de esta crisis, sino que también pone en evidencia problemas más profundos y arraigados en el sistema de gestión de emergencias de España. Para él, la desconexión entre los organismos responsables de tomar decisiones y la realidad de un cambio climático cada vez más agresivo constituye un riesgo inaceptable. En su análisis, el científico lamentó que las herramientas científicas y tecnológicas disponibles no se hayan utilizado con la eficacia necesaria para mitigar el impacto de fenómenos de esta naturaleza. Contamos con modelos predictivos avanzados, datos en tiempo real y un conocimiento acumulado que nos permite anticiparnos a estos desastres. Sin embargo, todo eso es inútil si no se traduce en acciones concretas y coordinadas cuando más se necesitan, afirmó, dejando en claro que la ciencia, por sí sola, no puede resolver los problemas si no existe una voluntad política y operativa para implementarla. El investigador no se limitó a señalar errores puntuales en la gestión de esta emergencia, sino que también subrayó la necesidad de un cambio estructural en cómo se planifican y ejecutan las respuestas ante eventos climáticos extremos. Según Valladares, los fenómenos como la Dana no son episodios aislados, sino una consecuencia directa del cambio climático, que está intensificando tanto la frecuencia como la magnitud de estos desastres. En este sentido, su mensaje fue claro: sin una adaptación urgente de los protocolos y las infraestructuras, las tragedias como esta seguirán siendo inevitables. No podemos continuar actuando como si estos eventos fueran excepciones. Son la nueva realidad, y si no nos adaptamos a ella, la población seguirá pagando un precio altísimo, advirtió, enfatizando la urgencia de preparar tanto a las instituciones como a la sociedad para enfrentar estos desafíos. El científico también destacó que la falta de coordinación entre las distintas entidades encargadas de gestionar la emergencia no solo agravó el impacto de las lluvias, sino que también evidenció una desconexión preocupante entre la política y la ciencia. La ciencia nos ha dado las herramientas necesarias para prever estos eventos, pero si quienes tienen el poder de tomar decisiones no las utilizan o ignoran las advertencias, la ciencia queda reducida a un ejercicio académico sin impacto real, dijo Valladares, haciendo un llamado a integrar el conocimiento científico en todos los niveles de la planificación y gestión pública. Para él, la clave está en construir un sistema más ágil y eficiente que priorice la prevención y la acción inmediata, en lugar de depender de procesos burocráticos que retrasan las respuestas y aumentan las pérdidas humanas y materiales. La intervención de Valladares dejó al descubierto un problema que va más allá de esta tragedia específica y que apunta a la necesidad de una reflexión profunda sobre el papel del Estado en la protección de sus ciudadanos frente a los desastres climáticos. Sus palabras fueron un recordatorio contundente de que la inacción tiene consecuencias devastadoras y de que el tiempo para actuar es ahora. Las declaraciones de Fernando Valladares no tardaron en generar una ola de reacciones en redes sociales, amplificando su impacto y convirtiéndolo en uno de los temas más discutidos del momento. Miles de ciudadanos se volcaron a plataformas como Twitter para expresar su frustración y enojo ante lo que consideran una negligencia inexcusable por parte de las autoridades responsables de gestionar la emergencia. Esto no era algo imprevisible, todos sabíamos que iba a pasar, pero nadie tomó las decisiones necesarias para evitarlo, lamentó un usuario, sumándose al sentir colectivo de indignación que se ha extendido por todo el país. Las palabras de Valladares, cargadas de datos y argumentos contundentes, han encontrado eco en una sociedad que exige explicaciones claras y, sobre todo, medidas concretas para evitar tragedias similares en el futuro. El silencio del gobierno ante estas acusaciones no ha hecho más que intensificar la percepción de opacidad y falta de rendición de cuentas.
La ausencia de una respuesta oficial por parte del Ejecutivo ha generado aún más desconfianza entre la ciudadanía, que exige saber qué falló en las horas previas al desastre y por qué no se adoptaron medidas más efectivas cuando las señales de alerta eran tan evidentes. Este vacío informativo ha dado lugar a especulaciones y críticas en múltiples frentes, alimentando un clima de tensión en el que las demandas de transparencia se han convertido en un clamor unánime. En paralelo, los medios de comunicación han asumido posturas divididas frente a las declaraciones de Valladares. Algunos han destacado sus palabras como un punto de inflexión necesario para abrir un debate serio sobre la gestión de emergencias en España y la necesidad de exigir responsabilidades a los responsables políticos. En cambio, otros han intentado restar importancia a sus afirmaciones, argumentando que las condiciones meteorológicas eran demasiado impredecibles para haber actuado con mayor anticipación. Esta disparidad en la cobertura mediática refleja las tensiones existentes no solo en torno a este caso concreto, sino también en el tratamiento de la información relacionada con el cambio climático y las políticas públicas de gestión de riesgos. A pesar de la controversia generada, Valladares ha dejado claro que su intención no es alimentar la polarización política ni utilizar este episodio como arma partidista. Su objetivo, afirmó, es instar a una reflexión colectiva y a una transformación profunda en la manera en que se manejan estas situaciones. Esto no es una cuestión de partidos ni de ideologías, es un asunto de salvar vidas humanas. Si no aprendemos de lo que ha sucedido, estamos condenados a repetirlo, aseguró Valladares con contundencia. Estas palabras han resonado en un contexto donde la crisis climática global está intensificando la frecuencia y gravedad de fenómenos meteorológicos extremos, como las recientes lluvias torrenciales en España. El llamado del científico va más allá de las críticas a la gestión puntual de esta emergencia. Su intervención subraya la necesidad de replantear los sistemas de prevención y respuesta ante desastres en el país, integrando de manera más efectiva el conocimiento científico en la toma de decisiones. Según Valladares, el cambio climático no es un desafío futuro, sino una realidad actual que requiere medidas inmediatas y estructurales para minimizar su impacto. Esto incluye no solo mejorar los protocolos de emergencia, sino también fomentar un liderazgo político que priorice la seguridad y el bienestar de la ciudadanía por encima de cualquier otro interés. En este sentido, las críticas de Valladares representan una oportunidad para que las autoridades reflexionen sobre las fallas del sistema y trabajen hacia una mejora sustancial en la gestión de riesgos. Más allá de exigir responsabilidades, sus palabras plantean un camino hacia soluciones concretas, basadas en la ciencia y en la experiencia acumulada de desastres anteriores. Este episodio, aunque trágico, podría convertirse en un punto de partida para transformar un sistema que, como él mismo señala, no está preparado para enfrentar los desafíos climáticos actuales. La indignación generalizada y la viralización de este debate también han puesto de manifiesto la importancia de un diálogo más honesto entre la ciencia, la política y la ciudadanía. Mientras las críticas se multiplican y las demandas de acción inmediata se hacen más fuertes, este caso subraya la necesidad de actuar con celeridad y eficacia en un mundo cada vez más afectado por los efectos del cambio climático. Las palabras de Valladares, lejos de ser una simple denuncia, son un llamado urgente a repensar nuestras prioridades como sociedad y a trabajar colectivamente para prevenir futuras tragedias. No olvides suscribirte, dar a like y activar la campanita para no perderte ningún vídeo.